Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero Juan Carlos Cisneros nos va a presentar una interesante charla. Quédese con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Y como siempre, nos da mucho gusto recibir y tener aquí con nosotros al consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos oyen y nos escuchan en este programa de La Urna. Claro que sí, le queremos invitar a que se quede con nosotros. Le vamos a tener un programa muy interesante en donde le vamos a hablar de una parte del proceso electoral que habitualmente no conocemos los ciudadanos, pero que tiene una repercusión muy importante en materia legal. Y qué mejor que platicarlo aquí con el consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz. Pues prácticamente ya se cerraron los cómputos, fue uno de los programas que tuvimos en la edición anterior. Y viene otra parte también muy importante, consejero. Cuando hablamos de proceso electoral, nos viene a la mente el día de la jornada electoral. Indudablemente que hay algunas cuestiones previas, pero también hay cuestiones posteriores como esta que vamos a platicar a continuación y que tiene que ver con el plano jurisdiccional. Exactamente. Miren, en primer lugar, comentarles a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan que el sistema electoral mexicano es uno de los sistemas electorales más robustos de toda Latinoamérica y es uno de los más consolidados de todo el mundo. Y ha sido un sistema electoral que ha transitado desde la etapa del Instituto Federal Electoral hasta el 2014 con el inicio del Sistema Nacional Electoral, en donde se enmarcan obviamente el Instituto Electoral de Coahuila. Todo ese sistema electoral opera la parte administrativa de las elecciones y le permite a las personas poder acudir con confianza y con seguridad a emitir su voto el día de la jornada electoral, como lo acaban de hacer. Una vez que concluye la etapa de la jornada electoral, como bien has referido, siguió la etapa de los cómputos municipales, en donde la ciudadanía pudo seguir a través de las cámaras que teníamos instaladas en varios comités municipales electorales y a través de los partidos políticos y sus candidatos, de sus representantes, el proceso del conteo de las boletas en donde así fue necesario para poder arrojar un resultado final que nos permitió extender las constancias de mayoría respectivas. Ahora bien, como bien señalas, ¿qué sigue después de esa parte? Nosotros tenemos la certidumbre de que todo el trabajo electoral fue realizado en apego a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a la Constitución del Estado y a todas las leyes que integran el marco jurídico. Sin embargo, si alguno de los actores políticos, partidos políticos, candidatos, estuviera inconforme con el resultado obtenido en la jornada electoral, en los conteos, en los cómputos municipales celebrados, tiene la opción de acudir ante los tribunales electorales para poder hacer valer lo que a su derecho convenga. Esa parte es muy importante porque le permite tener la confianza a la ciudadanía de que si hubiera habido cualquier situación de orden irregular, el órgano jurisdiccional, Tribunal Electoral, va a poder estudiar el caso y en su momento emitir una resolución al respecto. Esto ocurre cuando algún candidato, no se hace de oficio, es cuando algún candidato o algún partido manifiesta una inconformidad respecto a los resultados que hubo en un cómputo. ¿Qué es lo que debe de hacer un ciudadano? ¿Qué es lo que habitualmente hace un ciudadano que es candidato, que es candidata, o un partido político para que empiece a funcionar y a operar eso que acaba de comentar ahorita, consejero? Comentarles a todas y a todos que este sistema electoral que tenemos en la parte jurisdiccional, en efecto opera a oficio, no opera de oficio, opera a petición de parte. Es decir, las partes interesadas, partidos políticos y sus candidatos, van a ocurrir a presentar una demanda que en todo caso va a ser resuelta por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila en una primera instancia y si es necesario ante la sala regional o inclusive la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
no son de oficio. Las personas que deseen presentar las demandas correspondientes tendrán que acompañar en sus escritos las pruebas bajo las cuales ellos estimen necesarios para poder comprobar su dicho. En ese sentido, el sistema jurisdiccional electoral tiene una solidez muy importante, toda vez de que son instituciones, no son improvisadas. Hay que recordar que los tribunales electorales en nuestro país han tenido una evolución histórica que podemos hablar más de ella en un momento. Claro que sí, y de hecho me gustaría si nos pudiera ampliar un poquito esa información. Los tribunales son entidades totalmente autónomas para poder operar con toda confianza y sobre todo también para dar algo que usted ahorita comentaba, una palabra que es certeza, para darle tranquilidad a la ciudadanía, confianza en la ciudadanía. ¿Nos podría platicar un poquito cómo ha sido esa transición histórica en esta materia electoral? ¿Cómo no comentarles que los tribunales electorales en nuestro país son de reciente manufacturación? Hay que recordar que anteriormente el sistema judicial mexicano no conocía de los temas electorales, es decir, no había a quien recurrir. El juicio de amparo, una de sus causales de improcedencia es cuando aborde temas político-electorales. Entonces no habían las instancias necesarias. Y surge en una primera instancia un tribunal electoral como un órgano, una suerte de órgano con cierta autonomía, pero que no tenía las condiciones necesarias para poder operar con una jurisdicción plena. No es sino hasta que se crea el Tribunal Electoral, que se circunscribe al Poder Judicial de la Federación, que dicho órgano empieza a tomar el carácter pleno de autónomo, tanto en sus decisiones como en su propia operación. A nivel local, después de la reforma del 2014, la Constitución Federal establece la necesidad de constituir tribunales autónomos electorales en cada una de las entidades federativas. ¿Qué quiere decir tribunales autónomos? Quiere decir que gozan de plena capacidad técnica, operativa, funcional y obviamente la capacidad para dictar sentencias sin tener que depender de ninguna instancia, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial en el caso del Tribunal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Entonces, bajo esa dinámica, como podremos observar, tenemos ya una historia de larga data en este proceso de consolidación de los tribunales y tenemos no solamente en el Estado de Coahuila, tenemos en la Sala Regional Monterrey que conoce de los asuntos en revisiones constitucionales, de los asuntos que resuelve el tribunal local. Y este tránsito se ha ido modificando con el paso del tiempo ante las circunstancias. La materia electoral no escapa de otras cuestiones jurídicas que van cambiando con el paso del tiempo, con circunstancias diferentes. ¿Cómo ha sido precisamente ese paso adecuándonos o adecuándose precisamente estos tribunales a las nuevas realidades que se van presentando, consejero? ¿Cómo no? Comentarles que la materia de derecho electoral, como bien ha señalado, es una materia muy dinámica. Es una materia que se va construyendo prácticamente en elección tras elección. Eso nos ha llevado a que tengamos tribunales altamente profesionalizados que conocen de los casos, los asuntos y los van a resolver con plenitud y jurisdicción y aplicando no solamente lo que dispone la ley, sino también las jurisprudencias y criterios y antecedentes que les permitirán a ellos resolver con apego a los principios constitucionales que rigen a la materia electoral. ¿Qué otro tipo de cuestiones se analizan, se trabajan, se ejecutan, por decirlo de alguna forma, en un tribunal electoral o salas de un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo no? Ahorita estábamos platicando, porque además es la materia que nos ocupa más inmediatamente, el tema de qué pasa cuando existe alguna inconformidad de algún candidato o candidata de algún partido político, pero también tenemos que recordar que hay otros temas que también conocen los tribunales locales y las salas regionales. Te puedo poner, por ejemplo, que cuando no hay, por ejemplo, un periodo electoral, si una persona es militante de un partido político y desea participar como dirigente de ese partido y se le niega el acceso, puede ocurrir a través de los juicios ciudadanos para poder hacer valer su derecho de libre asociación y de dirección para poder ocupar cargos en su partido político de su preferencia. También, por ejemplo,
pueden ocurrir para tratar de solventar violaciones a sus derechos político-electorales de asociación, de libre expresión en materia político-electoral. Es decir, los derechos político-electorales están salvaguardados por los tribunales electorales en nuestro país, no solamente en los tiempos electorales, sino también en los tiempos no electorales, donde el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos se sigue ejerciendo. Que de repente solemos caer en esa situación de que se trabaja o no se trabaja muy poco o no se trabaja en materia electoral cuando no hay un proceso electoral, pero hay mucho trabajo jurídico, hay mucho trabajo legal para cuidar de estos derechos de los ciudadanos y que es importante conocerlos, saber que estas instancias están trabajando y operando para darle certeza y seguridad a la ciudadanía. Es correcto, y por ejemplo hay que recordar que nosotros en nuestra legislación, por ejemplo, tenemos previsto la constitución de nuevos partidos políticos, tanto en el orden federal como en el orden local, y eso se van a realizar, se realizan durante periodos no electorales. Entonces también las personas que deseen formar partidos políticos nuevos y que no encuentren satisfacción en algún órgano electoral, podrán proceder a presentar juicios ante el Tribunal Electoral cuando así lo estimen necesarios. Claro que sí, estamos platicando con el consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz. Vamos a ir a una pausa, pero me gustaría, si usted me lo permite, consejero, que regresando de la pausa podamos platicar un poquito más de cómo abona a la democracia esa independencia de la que gozan los tribunales electorales. Vamos a ir a una pausa, no se vaya, regresamos, estamos en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted en La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila, con este programa de radio y televisión. Y el día de hoy está aquí con nosotros y nos da mucho gusto tener de nueva cuenta en La Urna en el Instituto Electoral de Coahuila, al consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien nos está platicando de un tema muy importante, de un tema que tiene que ver con todos los derechos, con la aplicación de la legalidad en un proceso electoral y lo que se aplica posteriormente, incluso cuando no se está en un proceso electoral. Platicábamos ahorita, antes de irnos a la pausa, consejero, de cómo abona a la democracia precisamente que los tribunales electorales gocen de esa autonomía. ¿Qué nos pudiera platicar al respecto? Claro, con gusto. Nosotros como ciudadanos, como ciudadanas en nuestro país, gozamos de muchos derechos humanos que nos son otorgados por la Constitución y por tratados internacionales que México ha suscribido. En ese sentido, uno de esos derechos es tener tribunales que gocen de plena autonomía en el dictado de sus resoluciones. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda tener acceso a la justicia. Y eso lo vemos normalmente en la mayoría de los campos civil, penal, familiar. Es decir, cuando hay una situación de controversia, nosotros podemos acudir ante un tribunal para que ese tribunal, en forma autónoma, en forma independiente a cualquier otro poder externo, pueda decidir, apegado a la Constitución y al derecho, a las leyes, lo que corresponda. En ese sentido, cuando tú tienes un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal electoral del Estado de Coahuila autónomos, la democracia se ve fortalecida porque le permite acceder al partido político, a la ciudadanía, a un órgano que va a poder, en caso de controversia, decidir, apegado a la Constitución y a la ley, quién tiene la razón. En ese sentido, la democracia se ve fortalecida porque no queda en una sola instancia la decisión, sino que en caso de que alguien esté inconforme, podrá ocurrir a una segunda instancia y de esta manera poder hacer frente a lo que a su juicio pudiera parecer alguna omisión o alguna falta de la autoridad administrativa electoral. No debemos de perder de vista que los estados modernos, los estados contemporáneos, una de sus características principales que reviste es tener tribunales
profesionales, autónomos y independientes y con capacidad para poder hacer valer sus sentencias. En el caso del Estado mexicano, del Estado de Coahuila, tenemos esos órganos y de esta manera se satisface ese derecho humano fundamental de acceso a la justicia y obviamente redunda en un beneficio natural e inmediato a la democracia de nuestro país. Si alguien tiene pruebas, si alguien tiene la intención de poder y de solicitar la revocación de un acto realizado por la autoridad electoral, no tiene necesidad de irse a manifestar, no tiene necesidad de hacer ningún acto de violencia, no. Lo que va a tener que hacer es seguir el cauce legal y poder presentar ante la instancia jurisdiccional sus argumentos y sus pruebas para que en caso de que sean suficientes, revocar el acto que se pretende o que cree la persona que pueda ser violatorio de algún derecho, de alguna garantía en materia político-electoral. Quienes conocemos a Juan Carlos Cisneros sabemos que le gusta investigar, que le gusta conocer y que sabemos que le gusta también comparar cómo estamos en el estado de Coahuila con respecto a otras entidades y con otros países. ¿Qué pudiéramos platicar al respecto, consejero, respecto a esta materia? ¿Cómo estamos en Coahuila en esta materia jurisdiccional? ¿Cómo está México y cómo se ve con respecto a otros países? Claro, con gusto. En efecto, hay que recordar que una de las materias en las cuales nosotros tenemos que trabajar mucho para poder ver dónde estamos es el tema del derecho comparado, de la política comparada, porque eso nos permite ubicarnos en un contexto no solo nacional, sino también internacional. Y déjame decirte que en el caso del Estado mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales gozan ya de un prestigio, y te puedo hablar a nivel latinoamericano, porque hemos tenido oportunidad de platicar en muchas oportunidades con personas que están en el medio electoral de otros países y encontramos, inclusive te voy a dar un dato, es muy frecuente que nosotros seamos objeto de observación internacional en esa parte porque les llama mucho la atención en muchos países sudamericanos, centroamericanos, de la forma en la cual nos hemos organizado y hemos construido esas instituciones. No está de más decir que el proceso de la construcción de los tribunales electorales en los últimos años ha transitado por una vía de ganarse a pulso a través de sentencias firmes e independientes sus resoluciones. Hay que recordar solo un dato importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien otorga la constancia en última instancia a la Presidencia de la República. En ese tenor, en los últimos años hemos tenido 3 partidos políticos cuyo el tribunal ha entregado constancias en forma precisa y apegado a derecho, sin importar los colores partidistas. Yo creo que esa es una muestra clara de la fortaleza que tenemos en esa etapa jurisdiccional. ¿Qué expectativas pudiéramos tener nosotros como ciudadanos o ciudadanas en nuestro sistema actual de control jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Monterrey como en la Sala Superior? Mira, reiterarles, nosotros debemos de tener como ciudadanía confianza en las autoridades electorales. Primero, la confianza que depositamos en las mesas directivas de casilla, en las ciudadanas y ciudadanos que participaron en la anterior jornada electoral, confianza en los comités municipales electorales de aquí del Instituto Electoral de Coahuila, confianza obviamente también porque hubo elección concurrente con las elecciones para diputados federales de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo debemos de tener confianza en que en el caso de los tribunales van a fallar con apego a derecho y a la ley. No debemos de pasar desapercibido que todo esto se ha hecho con absoluta transparencia. Si nosotros vemos todas las actividades que hemos realizado en el caso del Instituto Electoral de Coahuila y de nuestros órganos desconcentrados, han sido con total transparencia. Es decir, la ciudadanía ha podido ver, sea como observador electoral, sea como simple oyente o visualizando nuestras sesiones del Consejo General, las decisiones que se van tomando y cuál es la discusión al respecto. En ese sentido, hay que recordar que nuestros tribunales electorales tienen sus sesiones en línea también, entonces la ciudadanía puede inclusive ver cuál es la discusión, cuáles son los argumentos a favor o en contra de cada uno de los expedientes y por tanto tener la certeza de que se están apegando a derecho en sus actuaciones.
¿por qué pudiera parecer en ocasiones muy difícil el poderle dar seguridad y sobre todo la percepción de la ciudadanía en materia de esa tranquilidad que cuando hay una elección o un proceso electoral o se está hablando de materia político electoral, que hay instituciones serias, que hay instituciones autónomas? ¿Por qué nos ha costado mucho como país el poder confiar en nuestras instituciones? Ese es un tema muy importante y prácticamente nos llevaría a lo mejor 2 programas poderlo abordar, pero lo que yo te podría decir es que la confianza de la ciudadanía es un proceso de construcción que se va afincando elección tras elección. Desafortunadamente, para muchos ciudadanos, el tema electoral es ajeno. Es decir, se acuerdan de que hay proceso electoral, tuvimos una participación muy buena, casi del 60%, pero eso quiere decir que hay otro 40% que no acudió a las urnas. Y tal vez ese porcentaje no acudió a las urnas porque no ha podido o no le hemos podido acercar la información debida de cómo es que se realiza el proceso electoral. Yo creo que en la medida en la cual nosotros podamos transmitir mayor información, podremos ir disminuyendo ese grado de desconfianza de las personas, sobre todo en ese 40% que en el caso de Coahuila no fue a votar. Y yo creo que una forma muy oportuna es la realización de este tipo de programas a través de los cuales nosotros le podamos decir a la ciudadanía cuáles son las etapas del proceso y sobre todo en esta, por qué tienen que tener confianza en que habrá jueces, magistrados que podrán resolver estos temas electorales ante cualquier controversia que pueda surgir. Y que hay un plano jurisdiccional que está operando, así como hay un momento en el que, de hecho usted lo comentaba en algún programa anterior, hay una parte en la que las autoridades electorales operan un proceso electoral, toda la organización, pero hay una parte en la que intervienen los ciudadanos y las ciudadanas, que es la jornada electoral, que son los que operan y llevan a cabo esa fiesta, como se dice habitualmente, ese día de la jornada electoral, pero también hay una certeza y una seguridad de que así como trabajaron las autoridades electorales, trabajaron los ciudadanos y las ciudadanas, y posteriormente viene el trabajo que realiza el plano jurisdiccional, lo cual ayuda a consolidar precisamente ese abono a la democracia. Así es, porque debemos recordar que nuestros procesos electorales concluyen exactamente cuando se resuelva el último juicio en materia electoral. Es decir, la ciudadanía tiene que estar tranquila de que este proceso se ha llevado a cabo con absoluto apego a la ley y a la Constitución, y que también esta última fase jurisdiccional, si es que se llegara a presentar, porque como ya hemos dicho, queda a potestad de las candidatas, de los candidatos, sus partidos políticos, presentar o no presentar demandas electorales, en virtud de que ellos son los que están legitimados para ello. Si ellos ponderan de que no alcanzaron el triunfo ciudadano, pero que la elección fue limpia, fue transparente, podrán no presentar ningún juicio y los resultados quedar firmes. Perfecto. ¿Algo más que nos quisiera comentar, consejero? La verdad es que es muy interesante este tema y como bien menciona, pudiéramos estar hablando varios programas en esta materia. ¿Algo que nos quisiera comentar en esta edición de La Urna? Ya por último, solamente decirle a la ciudadanía que el sistema electoral mexicano es uno de los sistemas electorales más consolidados de toda Latinoamérica. Es un sistema que ha funcionado muy bien, que en los últimos años ha logrado resolver a través de acciones administrativas de los organismos locales electorales y del propio Instituto Nacional Electoral y también de las instancias jurisdiccionales, los problemas, las situaciones, las controversias que se han presentado. Todo a través del cauce del derecho y la legalidad. Perfecto, consejero, pues muchísimas gracias. Siempre un placer tenerlo aquí con nosotros en La Urna. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, gracias también a las personas que nos están siguiendo, también a los diferentes medios de comunicación que nos permiten llegar hasta usted, que nos está viendo en estos 38 municipios del estado de Coahuila. A nombre del Instituto Electoral de Coahuila le damos las gracias. Recuerde, tenemos redes sociales a su disposición para poder tener comunicación y bueno, pues seguirle presentando a nosotros con todo gusto cada semana información interesante y que sabemos que es de utilidad para usted. Hasta luego, que tenga usted muy buena tarde. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted
Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.